Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido tú, hipócrita lector. Soy Christian Warnken y este es el podcast Tu hipócrita lector de Pauta. También lo puedes escuchar en Spotify. Ya lo saben, el título provocador un poco, algunos se sienten atacados cuando los traigo aquí al podcast, a este confesionario de lectores, es de un verso del poema El lector de Charles Baudelaire al comienzo de Las flores del mal, después de enumerar todas las caídas del alma, los pecados, las bajezas de la psique humana. Habla del aburrimiento o del hastío. Baudelaire dice el ennui, que es el peor de los monstruos devastadores. Tú bien lo conoces, toi hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día sí que tenemos un hipocritísima lector. Este lector la embarró en cuanto a su hipocresía lectora. Dramaturgo, destacado dramaturgo chileno, psiquiatra, escritor, por todos lados llegamos inevitablemente a los libros. Marco Antonio de la Parra, qué gusto tenerte aquí, Marco Antonio, para hablar de esto. Bueno, nosotros disfrutamos hablando de esto, sí, ¿para qué te digo? Principalmente, entre todos mis oficios, está el de ser lector. O sea, un lector. Yo no podría ser un lector profesional de una editorial, pero lector es lo que más hago, lo que más he hecho, lo que más seguiré haciendo. ¿Y qué te parece esta idea baudeleriana de definir al lector como el hipócrita lector, el semejante, el hermano? Como diciendo, esto que está pasando en este libro no me está pasando solo a mí, sino que te pasa a ti. ¿Qué te parece ese concepto? Bueno, es precioso, ¿no? Esto de que uno vive en la lectura, ¿no? O sea, no es alguien que está ajeno, es alguien que se deja emborrachar por el leer, ¿no? No me vengas con hipocresía, no te hagas el que no te pasa nada. No, confiésalo, confiésate. Y esto es el confesionario que dices tú. Claro. Ese es el sitio del lector. Muéstrate, lector, sí, muéstrate. Yo ya me mostré, yo como autor me mostré, tú muéstrate. Bueno, Marco Antonio de la Parra, ya lo dije, autor de obras emblemáticas de la historia teatral de los últimos tiempos: Lo crudo, lo cocido, lo podrido, Lindo país esquina con vista al mar, King Kong Palace. Él es director artístico del Teatro Finisterrae. Tiene varios premios, un premio Mexomax por ahí, 2003, Max de la trayectoria del teatro hispanoamericano. Y él ha dicho que le gusta perderse en su biblioteca. ¿Cómo es eso que uno se puede extraviar en su propia biblioteca, Marco Antonio? Bueno, inevitable cuando esa biblioteca te superó. Y te superó porque uno como chileno vivió siempre sintiendo que en un viaje los libros no iban a estar al alcance. Claro, se desesperaba. Uno se desesperaba. Llegaba entonces, a Buenos Aires, Madrid, qué sé yo, ¿no? Entonces uno ha visitado y tiene librerías fascinantes a las que uno va, a pesar incluso que ha mejorado la comunicación y llegan libros, y va a un viaje y es una perdición el sobrepeso. Y una maleta, yo recuerdo estar en el aeropuerto en París con una maleta gigante y me retaba el señor de la línea aérea y me quería cobrarme y se me abre y se me rompe la maleta y todos los libros se desparraman y me gritaban en francés. Bueno, esas cosas pasan a los lectores. Sí, no, es atroz. Y uno tiene librería Eterna Cadencia, por ejemplo, la librería de Buenos Aires, más mi favorita. Bella librería. Bella y bien dotada, digamos, tiene de todo, digamos, tú encuentras cosas, te conoce el librero, te conoce, incluso aunque pueden pasar años, tú vas y te conoce y te dice, esto le va a interesar a usted, hipócrita lector. Marco Antonio, vamos a partir con tu infancia lectora. Vamos a ver qué pasaba en tu casa. Entiendo que dentro de tu familia había un tío, Edmundo de la Parra, si no me equivoco. Un tío lector que tenía una biblioteca un tanto caótica o heterógena. Sumamente caótica y origen de la que sería la mía, digamos. Mi tío Edmundo siempre llegaba con libros a casa. Libros que le sobraban, que le llegaban de regalo, y encontraba que este te va a gustar, este otro te va a gustar. Y los hijos de él, Mauricio de la Parra, dirigió el Festival Teatral de los Temporales de Puerto Montt, y él tenía el teatro en el cuerpo, y Felipe de la Parra, poeta, que escribe en francés, publica afuera, y era el escritor que yo envidiaba.
Ya. Mi primo Felipe, que era más o menos de mi misma ¿Por qué lo edad. envidiaba? Porque publicó cuentos y salió en la televisión de la época, que tenía cosas culturales, ¿no? Y yo dije, no, yo también puedo escribir. Y además era el hijo de mi tío Edmundo, entonces los libros se repartían entre nosotros dos. Entiendo que en esa biblioteca tu tío Edmundo estaba desde la mítica, que todos, quien no la tuvo, yo la tuve, yo me acuerdo de la revista Estadio, a literatura contemporánea, que había en enciclopedia, que estaba la Biblia. A ver, ¿qué es lo que leía tu tío? Mi tío leía de todo, ¿no? O sea, leía libros de policiales a novelas que eran más interesantes, pero lo que me llegaba a mí eran cosas curiosas, ¿no? Libros que se perdieron después, por ejemplo, Ponson du Terrell, Las aventuras de Rocambole, que es una cosa entretenidísima que nunca más se editó. Claro. Versiones en historieta de la Biblia. ¿Ya? El Antiguo Testamento con historietas, lo cual era pasar al vicio de leer después a Jeremías o los profetas, digamos, que quedó para siempre. Isaías. Claro, que son impresionantes esas voces. Y sobre todo aparecía por el lado de mi padrino, otras cosas que mi padrino lo vi solo 3 veces en la vida porque era cónsul, era diplomático de carrera, pero llegaba y un día me regaló una biblioteca, una enciclopedia. ¿Ya? Una enciclopedia de 6 tomos, pero enciclopedia de tomos gruesos. Y a mí me volvió loco la enciclopedia. La enciclopedia para mí es el origen de todas mis lecturas. Esa cosa caótica que de repente de la letra G depende el azar. G, Gramíneas, Gerardo, Germania, y que no tienen nada que ver. Antes se leía mucha enciclopedia, había enciclopedia, ahora han ido desapareciendo porque las enciclopedias se han ido digitalizando, ¿no es cierto? Claro. Pero es un libro que inicia a lectores. Una buena es la enciclopedia británica, no se piensa en tanto. Por favor, después accedí a la enciclopedia británica como correspondía, miraba la Espasa Calpe, que era infinita, 90 tomos. La Espasa Calpe. Que era una cosa que la tenía amigos que la tenían de mucho más dinero, de mucho más recursos. Yo miraba esto, yo tenía mi enciclopedia Columbus, se llamaba. En el fondo era lo que hoy día Internet. Estaba toda la información ahí, ¿no es cierto? Pero estaba la información, pero además había una escritura. Había una escritura. Había una escritura que era preciosa, ¿no? Que no era solo el dato, sino lo que te interesaba era el caos. Y la cita extraña, ¿no? Porque de repente descubría países que podían ser imaginarios, el Tártaro, o sea, ¿qué pasaba en tal o cual lugar? Digamos. Oye, y tú leí por ahí que tú dijiste que, no sé si tu tío te leía la enciclopedia de la Biblia como si fuera una novela fantástica de Borges. Sí, eso surgió muy rápidamente, ¿no? Y fue el acceso también que tendría yo a Borges más adelante, que entré a Borges de rebote leyendo Las vidas imaginarias de Marcel Schwab. Digamos. Claro, gran libro. Un libro precioso. Que crea a Borges, crea la historia de la infamia. La historia universal de la infamia. Claro. Eso está en Vidas Imaginarias, digamos, un libro precioso que yo recomiendo. Y no crea la misma fascinación en todos. Requiere estar dispuesto a una escritura tan bella, tan sintética, tan poética, tan borgiana, digamos. Y bueno, Schwab duró muy poco sobre esta tierra, digamos. De corta vida, pero formidable. Formidable. Y aquí está la idea, podríamos tener la idea de Borges de la biblioteca, como la biblioteca mental, ¿no? El laberinto. A ver, ¿qué te gusta de esa, o qué te sugiere esa idea de Borges de la biblioteca? Me sugiere un retrato de mi biblioteca, digamos. Ya mi biblioteca entró en el laberinto. O sea, yo me he mudado varias veces de casa. ¿Ya? Y cada mudanza desafía el orden. Alguna vez tuve un orden alfabético y por géneros. ¿Ya? Parecía una librería más que una biblioteca. Pero luego vendrían los viajes, otras mudanzas, otras administraciones amorosas y ya llegó el caos. ¿Te gusta perderte entonces tu biblioteca? ¿Qué pasa cuando uno se deja perder? O sea, tienes que leer algo por obligación. No sé si te ha pasado, estás en la biblioteca y de repente miras un libro o se te aparece un libro, eso es. Sí, sobre todo cuando los tengo en 2 filas. Y entonces yo me recuesto sobre el sofá de mi biblioteca, que es mi living,
Está todo lleno de libros en mi casa, a excepción de un muro con un cuadro de San Miguel Mayor. El resto, todos los muros son libros, o uno y otro, si están en 2 filas, y en un orden relativo a lo temático, pero sobre todo tratando de acordarme dónde están las cosas. Y así de pronto veo un libro que recuerdo que lo compré hace mucho tiempo, que no me acuerdo muy bien de qué se trataba, o digo, este es el libro que he buscado durante meses, y años. Estaba aquí. Sí, y suele darse que uno lo compra 2 veces o 3 veces. Eso es típico. Es un desastre. Digamos, ¿no? Oye, tú dijiste algo que me pareció potente como confesión. Los lectores solemos tener una historia triste de por qué nos encerramos en una biblioteca. O sea, que habría como un origen, no sé si una enfermedad o una carencia. Sí. Hay dificultades que explican que un niño busque refugio y se encierra y se transforma en lector después. Marta Blanco habla de la enfermedad de ella, digamos, como origen de su pasión por los libros. Thomas Bernhard se lo pasó de hospital en hospital cuando enfermo, ahí empezó a leer, ¿no? Sí, el libro te protege, te recibe, te calma, te acompaña en el más pleno sentido, digamos. O sea, termina con, en mi caso, la timidez, en mi caso, el bullying en el colegio. O sea, por suerte yo estuve en un colegio que tenía una muy buena... El Instituto Nacional. Tenía una muy buena biblioteca, y lo que más me gustó del Instituto Nacional fueron las actividades extracurriculares. Oye, y entiendo que en ese Instituto Nacional, bueno, primero tú sufriste bullying, tú decías ahí, no eras bueno para los combos ni nada de eso, no era de los zorrones. Claro que los zorrones institutanos eran distintos. Los zorrones eran, bueno, y que encontraste un guía, un bibliotecario mítico, Ernesto Bovero Lillo. Hablemos de él, porque yo lo he escuchado varias veces por distintos lados institutanos. Era un hombre que era muy curioso, porque se vestía con chaleco y terno para cuidar la biblioteca. Te recibía amablemente y te daba consejos viendo tu estado de ánimo, yo creo, a estos niños, o sea, 9 años, 12 años, que entraban de pronto a la biblioteca, y entonces de pronto a mí me hizo descubrir los rusos. Gogol, Dostoyevsky, entonces de repente, Chekhov, los cuentos, entonces esto te va a gustar. Te pasaba el libro. Y claro, recibió homenajes posteriores, digamos, porque era un mito. Qué importante es un buen bibliotecario en un colegio. Puede salvar una vida, oye. Sí, en programas que tenemos de entrevistas a escritores jóvenes cuentan que los salvó en Iquique, en el sur, en Parral, una biblioteca. Les dio un mundo superior. La biblioteca te hace ascender en la sensibilidad, digamos, descubres cosas que no sabías que existían. Y ahí, bueno, hay vicios. Cuando el libro se transforma en algo adictivo, digamos. Digo vicio gozoso, ¿no? El vicio impune, decía Borges, claro. Porque nadie te castiga por eso. Claro. Te pueden perseguir los del bullying, ¿no? Porque tú lees. Y te pueden decir marica, como le decían a varios escritores que en su biografía cuentan. Y más que marica, a mí me pasó que hubo un concurso de radio en esos tiempos en que los colegios competían entre ellos sobre historia y geografía de América Latina. Yo cometí el error de ser el único que tuvo el puntaje que permitía concursar. Entonces me llegó una camotera impresionante, digamos. Ninguno de mis compañeros tenía, porque yo me pasaba en la biblioteca. Entonces no se me perdonó. Oye, de los rusos con los que ¿cuál ha sido el ruso que te ha conmovido más? O que te... Mira, tengo una deuda con Tolstoy, que lo tengo, pero siento que no lo he disfrutado y releído como debo. En profundidad. Hasta ahora Dostoyevsky sigue siendo un compañero, yo creo que un compañero de tormentas muy impresionante. Y Chekhov... Y para un psiquiatra... Dostoyevsky es la sonda para llegar al fondo del alma humana, ¿no? Sí, te sacude, ¿no? Dostoyevsky... ¿Cuál novela o libro te gusta más? El Crimen y Castigo te sale inmediatamente. O sea, puedo visitarlo endemoniado, los hermanos Karamazov, El Doble, pero de alguna manera el Crimen y Castigo sigue siendo revisitado. O sea, el clima emocional que te genera Dostoyevsky es impresionante. Oye, y te encontraste ahí, entiendo,
creo que en esa biblioteca encontraste algunos escritores latinoamericanos y un libro que es como una novela que ya no lee nadie, que es del pre-boom. Exactamente. Que es El Señor Presidente. Sí. De José... de Miguel Ángel Asturias. el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que comienza el libro Alumbra Luzbel de Piedra-Lumbre, lo que me acuerdo. Lo leí alguna vez. Claro que sí. ¿Qué te pasó con ese libro? ¿Qué significó para ti entrar a través de él a la literatura hispanoamericana, que entiendo para ti va a ser muy importante? Claro. Y no había boom todavía, no se había ganado el Nobel Asturias, y de pronto me encuentro con un libro escrito de manera salvaje, poética y preciosa, una América Latina jugosa, interesante. Lo leí con placer verdadero. Y luego viene el premio Nobel y viene después el buscar otros autores de latinoamericanos, y ahí va a venir el boom, que crecer con el boom y con el rock inglés era una experiencia, al mismo tiempo, una mezcla muy fuerte para alguien de mi edad. Oye, y un poco te pasó lo de Antonio Skármeta, porque Antonio Skármeta también llegó a ese mundo a través del rock y de la literatura, del boom latinoamericano, ¿no? Y trajo eso a Chile. Skármeta tiene esa gracia, ¿no? Y también la literatura norteamericana, digamos, el cuento norteamericano. Y autores como Saroyan, que... William Saroyan. Ese albano, ¿es albano? No, armenio de origen. Háblame de Saroyan, porque ya nadie habla de Saroyan. Preséntanos un poco a Saroyan. Yo me acuerdo, Saroyan lo leí y conseguí sus obras completas debido a la influencia de Skármeta. Skármeta te muestra un mundo ahí que es de un realismo misterioso, de emociones, te va retratando personajes y que abre y te hace entender los cuentos de Skármeta, que en ese minuto van a ser un puñetazo, el entusiasmo. Ningún título mejor puesto. Digamos. Y que refleja también lo que era Skármeta, ¿no? Qué hombre con tanto entusiasmo. Además, Skármeta hacía clases en la sala del lado. ¿De dónde? En el Instituto Nacional. Él hacía clases. Él hacía clases de filosofía. Y con una bufanda inmensa, como la bufanda del gato de Cheshire, de dos colores, de amarillo y morado. ¿Ya? Y él hacía estas clases que yo envidiaba y decía, ¿qué les enseñará? Porque se sentaba en la mesa del profesor y hablaba con este humor que tenía Skármeta. Y yo me acuerdo que me desesperé y me robé el libro, El entusiasmo de la librería, y me pillaron. Es la única vez que he robado un libro. ¿Qué piensas tú del robo de libros? Bolaño hace una apología del robo. ¿Cuál es tu postura en eso? Yo creo que no estoy de acuerdo, digamos. Creo que yo tengo un cariño por los libreros, digamos. Y hay que defenderlo, pequeño, hay que cuidarlo, las pequeñas librerías. Fíjate que nosotros con mi señora teníamos un café librería, Mosquieto, en el centro. Sí, claro. Nos costó mucho armar una librería y la cantidad nos robaban libros, pero había ladrones profesionales, mafia y clientes que nos damos cuenta que hasta clientes a lo mejor queridos no podían resistir robarte un libro. Sí, y yo a mí me pillaron esa vez, pasé tal vergüenza que juré nunca más hacerlo. Y eran libros, me acuerdo Carpentier, que era la época en que Carpentier también estaba fulminando lectores, digamos. Alejo Carpentier, qué fina pluma cubana. Que se dejó de leer. Bueno, a mí me fascinó. El reino de este mundo. A mí me fascinó la literatura cubana. Desde luego. Ahí yo coincido contigo. Por ejemplo, cuando leí Lezama Lima, Paradiso, quedé estampado en la pared, digamos. Qué ¿entendés? novela compleja, barroca, pero llena bellísima. Tengo una imagen, Marco Antonio, de haber subido una micro, de esas micros azules, en Santiago cuando chico, encontrarme con Enrique Lin, mi tío, que andaba siempre con un morral, y que tenía en sus manos Paradiso. Yo no había escuchado nunca eso. Y le digo, ¿qué estás leyendo? Dijo, esta novela tienes que leerla algún día, Cristian. Estaba leyendo Paradiso de Lezama Lima en estado de éxtasis, yo lo vi. Con la segunda parte, O Piano Licario. Claro. Y más difícil aún, digo yo. Qué gran Porque Paradiso era un milagro en sí. Y otros autores menos conocidos, Reinaldo Arenas. Tremendo. Un libro como Un Mundo Alucinante, que yo
recomiendo siempre que lo encuentro. A veces lo he comprado para un regalo y lo vuelvo a comprar para un regalo para un escritor joven que sé que se va a enamorar de ese barroco precioso, esa luminosidad extraordinaria, digamos. En su momento disfruté Tres Tristes Tigres. De Gabriel Infante, Guillermo momentos Gabriel de Infante. madurez. Sí. Es más una banda de música a veces que un gran libro, pero también era un goce. Virgilio Piñera, que perdió por ser homosexual, lo exoneraron Sí. en La Pega y quedó ahí. Que era poeta y. la novela narrador. kafkiana del Caribe, Sí. La carne de René. La carne de René, ¿verdad? Libro Qué- extraordinario, formidable, Sí. o sea, y que lamentablemente editó Tusquets y no reeditó. Si alguien lo encuentra, que lo tome. Lo estamos anotando cuide. y lo vamos a buscar. Yo Porque- creo que lo tengo, porque yo creo que lo tengo. Sí, es extraordinario. Creo que lo tengo, lo extraordinario. tuve. No, él es un tremendo escritor, gran personaje, Virgilio Piñera. ¿Tú qué encuentras? Entiendo que en la biblioteca, ese niño, ¿no es cierto?, que se refugiaba ahí, huyendo Sí. del bullying, de sus propias tristezas, de sus abismos, qué sé yo. ¿Encuentras una especie de paz? ¿Qué es lo que se encuentra cuando uno lee? Mira, en mi caso era una euforia. Euforia, no paz. No, paz. Euforia, placer, ganas de salir al mundo a combatir. O sea, te llenaba de ideas. Como el Quijote, pues. Que le pasó eso de De tanto leer alguna novelas, ¿no es de cierto? alguna manera. Lo de la caballería. A mí me pasó a los 15 años que pido como regalo de Navidad el Ulises de Joyce. Ah, pero qué locura. No Qué tenía- desmesura. para mí me Pero ¿cómo pareció- llegaste a ese libro a los 15 años? Marco Leyendo Antonio? Cortázar, un artículo de Cortázar por ahí, entonces de pronto hablan de Joyce. Ya. Y Joyce me parece que es de esos libros biblioteca y que van a ser después los grandes libros del siglo XX. Yo pensaría que uno podría partir con Joyce, con el retrato del artista adolescente, con los Claro. dublineses, pero tú partiste con Ulises. Sí, Ulises. Pero eso es, No, y me es un libro cabrón, difícil. Sí, lo he leído unas 5 veces Ya. y me he divertido a mares. ¿Qué encontraste en Ulises? Háblanos primero de la novela, al que no la conoce un poco, cuéntanos la historia Bueno, es la historia de un día. de un día de un hombre día en una ciudad, ¿no? De un hombre en Dublín, y ese Dublín atravesado por una historia en que se encuentra con otro hombre perdido, y van recorriendo capítulo a capítulo el dolor de ellos, sobre todo el de Bloom, ¿no? O sea, no de Daedalus, que es una continuación del retrato del artista adolescente, y Bloom va llevándonos a través sobre todo del lenguaje, todo una experiencia visual, sonora. Digo sonora porque hay que recordar que Joyce era cantante de ópera y quería hacerlo, un muy buen tenor. Y entonces el oído Es musical la novela. es tremenda. Yo la he leído en español y he tratado de escuchar la sonoridad en inglés. Que debía ser. Yo de lo que lamento no tener el inglés suficiente para el Ulises y el francés suficiente para la recherche. Du temps perdu, que ya le Du temps vamos a perdu, dedicar una... sí. Este libro tengo la impresión de que para ti fue fundamental para tu escritura después como narrador. Sí, absolutamente. ¿Ah? Como narrador y como escritor como en general. dramaturgo también. Dramaturgo también, o sea, porque te convierte la escritura en música pura. O sea, música y emoción y escenas. Yo a veces lo recomiendo en talleres para que se enriquezcan en recursos narrativos y sonoros, el retruécano, el juego, el baile, lo que son las palabras. O sea, es un libro impresionante. Es la densidad y el espesor del lenguaje. Lo que hablamos con Lezama Lima, son Sí. escritores donde el lenguaje es tan importante como lo que se está contando, ¿no? Yo creo que es una herencia de la enciclopedia, que empecé a amar los libros gordos. Los mamotretos. Siendo que algunos libros pequeños, ya hablamos de La vida imaginaria de Marcel Schwab, algunos libros pequeños me fascinan. Por ejemplo, El alienista de Machado de Asís. Ah, qué bello. Un autor Grande, muy man. poco leído Sí. y que es
de carcajada. Sí. El alienista es de carcajada. Quincas Borba, Don Casmurro, la obra de un brasileño notable. Por supuesto, yo que estaba en Ulises, me fui al Gran Certao Sí, por de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, sí. Claro, que era médico además, entonces yo ya estudiaba medicina, entonces suponía que tenía que leer. Al que le escuché hablar mucho de Jorge Machado, me lo habló en una entrevista a Jorge Edwards, Sí. que conocía más la literatura brasileña. Él Sí, me habló claro. con fruición de Es Jorge que Machado. el alienista, si lo tienen al lado, los que están escuchando, o consíganselo si quieren reír. Oiga, ya tenemos varios libros interesantes anotados, queridos hipócritas lectores. Virgilio Sí. Piñera, La carne de René, El alienista de Jorge Machado de Asís, El Ulises como una tarea pendiente para el que no lo haya leído. Sí. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Cuando tú te sientes malo, estás bajoneado, el libro es mejor que los remedios que tú mismo das, a lo mejor como Sí, psiquiatra a tus yo creo pacientes. que es una experiencia emocional preciosa cuando uno encuentra un libro que te ilumina, ¿me entiendes? y que te saca del estado de mediocridad del día o de la noche que nos llega. Yo tuve que eliminar, eso sí, las lecturas de noche, porque el insomnio era una cosa monstruosa. Pero de pronto calma, te ayuda, te sorprende, y uno agradece esa sorpresa. ¿Recuerdas algún momento de un libro que te haya calmado, que te haya pillado en un momento, en esas caídas hondas de esos hondones del alma, los que habla Vallejo? Que cuando nombras a Vallejo, me nombra un autor que para mí fue César muy importante. Vallejo, el Cholo Vallejo. Los poemas humanos que son Tremendo. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es más lóbrego, mamífero y se peina. Y se peina. Qué Me encanta esa cotidianidad. Ese, por ejemplo, es un libro precioso. ¿Qué te trae Vallejo a ti? ¿Qué trae Vallejo a la poesía? Bueno, te asombra con la palabra y con la cotidianidad enriquecida. O sea, lo cotidiano por ejemplo, se peina de Vallejo, considerando que el hombre, o sea, considerando, que es una frase casi de notario. Sí, No, efectivamente el poema parte como un notario que está mirando a alguien y está analizando sus datos, pero termina con un abrazo. Sí. Dar un abrazo, ¿qué más? Emocionado. Y el abrazo, la emoción, como tú dices, es lo que uno busca. La poesía lo tiene. ¿Pero qué libro te ha abrazado en algún momento que te recuerdes que haya sido terapéutico para ti? Ay, es que ahí tiene que ser un libro gordo. Un gordo ya. Un gordo. ¿Cuál? Un mamotreto. ¿Cuál? Te hablo de los últimos, ¿no? De las últimas. ¿Vale una terapia si un libro gordo? Sí, y cuesta más o menos lo mismo. O sea, la sesión. Estoy pensando en Cartarescu, por ejemplo. ¿Ya? El rumano. El rumano, sí. Que me Háblanos pareció, de él, para quien no lo conoce. Que es un autor rumano extraordinario. Se le atribuye el intento de traducción del Ulises al rumano. Sí, esa es la leyenda, ¿no? Solaris, Solenoide, me pasé. Con Lem, te pasaste a la ciencia ficción. Que me encanta Lem. También es muy bueno. Ya soy. No, pero Solenoide, que es una mezcla de esa mirada con los profesores. Y lo extraño que empieza a invadir la ciudad, ¿no? Entonces, un mundo de profesores cotidiano que empieza a vivir lo extraño. Esa cosa que tiene Cartarescu que intenta lo raro. Y lo raro, estoy pensando en novelas tempranas que me ayudaron mucho, como El proceso de Kafka. Novela mayor, tremenda. La gente me dice, angustiante, me dicen de pronto alumnos que uno ve que no hay sangre. Entonces, oye, como que no pasa nada. No, aparentemente, ¿no es cierto? Aparentemente pasa todo, entonces te acoge y te construye un mundo, bueno, lo dice el mismo Franz Kafka, después de leerlo nada es igual. Entonces yo me he leído la correspondencia de Kafka, las cartas felices. Kafka es más que un escritor, hablamos de los profetas, es un profeta, ¿no? Es un profeta de nuestro... Un hombre extraordinario. Cuando hablamos de literatura cubana, para mí me cambió. O sea, cada libro cubano era lenguaje, intensidad, imagen, que es lo que me saca del mundo un libro y me hace entrar como en Alicia en el País de las Maravillas. En el País de las Maravillas. Claro. Es el mundo que uno descubre en ciertos libros, ciertos autores que están en ese otro país, están al otro lado del espejo. O sea,
A mí me gusta que me sorprendan, me gusta que me hagan reír también. En su momento me hizo reír La Conjura de los Necios. El John Kennedy, tú. Claro, que es un libro que hace reír. Y uno dice, y si alguien está con melancolía, yo creo que tú le recetarías eso a un paciente, ¿no es cierto? Primero el alienista, para que me mire a mí con desconfianza. Pero luego La Conjura de los Necios, sin duda. Marco Antonio, no hemos hablado de tu paso por la Escuela de Medicina. Muy importante, porque ahí te forjaste como actor, como dramaturgo, en un momento de la dictadura, en un momento de transición, la historia de Chile potente. A tu generación le tocó vivir algo bien potente. Hablemos de lo que pasaba en la Escuela de Medicina, y de una Escuela de Medicina donde había un espacio, se fue abriendo un espacio para la creación, el arte, la humanidad. Bueno, tú habías tenido, yo creo, siempre esta doble, no sé si llamarla doble militancia, este desgarro entre seguir el camino del humanista o seguir medicina. Hablemos de eso. Mira, yo cuando quedé en medicina, en esa época uno quedaba en todas las universidades que te da el puntaje, quedé con un puntaje altísimo en la Católica y un puntaje bastante alto en la Chile. Y mi padre, que era profesor de ambas universidades, profesor de dermatología, hacía el chiste siempre de la más superficial de la especialidad. Un chiste malo, pero gracioso. Entonces él me dijo una frase muy clara: no, a la Chile, la Católica es un colegio. Y había algo ahí. Y tenía un poquito de razón. Que resultó cierto. Porque Chile, como la gente que pasaba por la Chile, tiene como mejor inmunidad para enfrentar el mundo, ¿no? Yo creo, y además se convirtió en un sitio, el área norte, el Hospital José Joaquín Aguirre, un sitio de transversalidad social, de pensar distinto todos, de no ser de izquierda, de no ser del mundo, ¿me entiendes? Que era un sitio donde se enseñó filosofía, se enseñó antropología, no estaba solamente la carrera. Y ahí hicimos teatro, hicimos grandes manifestaciones lúdicas, festivales de la canción Cebolla, festivales de la canción Torreja. O sea, se jugaba participaba todo el mundo. Y yo, con algunos amigos, nos empezábamos a fugar a exposiciones, que en esos tiempos pasó por aquí la exposición de arte surrealista. O sea, había un Duchamp así a esta distancia. O sea, el Magritte, o sea, ahí, de frente tuyo, y que fuimos en grupo, y luego de ese grupo se iba a ver cine, me acuerdo de ver Alphaville, de Godard, digamos, tempranamente, o sea, y hacíamos teatro y nos íbamos a la Escuela de Arte de la Comunicación. La EAC, la famosa mítica EAC. Y ahí tomábamos clases de voz, dicción, movimiento. Entonces, de pronto, yo dije, no, yo tengo que estudiar cine. ¿Ya? En Polonia. No, yo te digo, hasta ahora había visto algo de Bachta o algo de Zanussi. Y después Krzysztof Kieslowski. Sí, no, vendría mucho después. Mucho después, claro. Pero vino dramaturgo, cineasta, etcétera, sí, ¿no? Su última película es preciosa. ¿Cuál es esa? Mira, no puedo retener el nombre porque está en polaco. Si alguien busca la última película de Bachta, que es una película sobre la muerte del artista. ¿Ya? Sobre la muerte del artista. Estuvo en Movie. Ya. Pero si la pueden encontrar así en IMDb, digamos, es una belleza absoluta. Los polacos se la traen, ¿eh? Sí. Polonia es un país ahí que pasó la historia de una manera terrible, en fin, en Estados Unidos. Pero hay algo ahí entre espiritualidad, literatura, cine, teatro. A mí lo que más me gustaba era Gombrowicz, Feridurke, otra novela extraordinaria. Feridurke, novela que te revienta la cabeza. Sí, totalmente. El cosmos de Feridurke también, extrañísima. Y todo eso lo quería yo vivir. Y entonces de pronto vino el golpe militar y se acabó mi duda vocacional. Medicina. Yo tenía que estar a estudiar medicina y por suerte se dio el encuentro con profesores muy particulares. Armando Roa, por ejemplo. Estamos hablando de Armando Roa padre, porque sí. Aquí Armando Roa hijo estuvo por acá en Hipócrita Lector, poeta, traductor. Armando Roa padre, lo que yo he escuchado, a ver si tú me vas a refrendar esto, era que en una clase llegaron los alumnos a primer año, no sé si de psiquiatría,
y les dijo, ya, ¿quién leyó Dostoyevski? No, para afuera, sí, vaya a leérselo. ¿Quién leyó? Sí. Y lo mandaba para afuera, una terapia de shock. Como Sí. diciendo, si no han leído estos libros, no pueden estudiar psiquiatría. Sí. Mira, ¿Era así? No tan... Porque había otros psicoanalistas que también te entregaban una lista, y esa lista era desilusionante e inspiradora al mismo tiempo, porque era una lista, tú esperabas de libros técnicos, de clasificaciones, y no. Era una lista de autores. Ahí me recuerdo que me encontré con Camus, con El extranjero. Oye, pero qué maravilla que entres Entonces, a psiquiatría y medicina y te pasan una lista que tiene que leer a Camus. que después quedó más claro, porque si no entiendes al ser humano, te convierte, como decía Comte, en un veterinario. No en un de la médico. especie, no en un médico. Claro. O el médico o era humanista o no era médico. Era un veterinario. ¿Eso se ha perdido hoy día o no en la formación de la medicina en general? Pueden haber excepciones. Yo creo que hay excepciones, pero se ha perdido, o sea, se lee menos y te atienden y te tocan menos. El cuerpo ya no es lo que era. El cuerpo ya no habla. Y ahí habla O no se escucha, no se lo escucha. No se escucha ni no se le toca, no se le percute. Entonces hay mucha imagenología, mucha máquina, mucha pantalla. El médico de pronto no te mira a los ojos, mira la pantalla, cómo han salido las imágenes, te hace un diagnóstico con cantidad de exámenes y sabe poco del ser humano. Y eso, en el área norte hacíamos festivales de todo, hicimos una obra de teatro que hasta ahora se sigue haciendo, el famoso Quiebra Espejos. El mítico Quiebra Espejos. Mítico Quiebra Espejos. Y talleres de todo hicimos, literarios, digamos, de poesía. Había gente interesada que escribía mejor que otro y traían algún libro y ese libro se leía. Estábamos en dictadura. Y en dictadura hacíamos todo lo posible por vivir, mantenerse en vida, que era mantenerse activo culturalmente. Resistir, es una forma de resistencia, ¿no es cierto? Y de resistencia íntima también. Resistir a la muerte. Claro que sí. Sí, eso era la base. Y ahí se leyó mucho. Yo me acuerdo otro libro que me impresiona mucho, que es un libro poco leído, pero lo que merece, que es Bomarzo. Ah, de Manuel Mujica Laínez. Sí, un libro, el mejor libro de historia que existe. A los fanáticos por los libros de historia, Bomarzo, que es una maravilla. ¿Qué cuenta Laínez ahí? Sí, el argumento, tú lees la primera página y te vas de espalda. O sea, el tipo que cuenta que tuvo el mismo horóscopo que Miguel Ángel, pero que en su horóscopo no aparece la muerte. Ya. Es la historia de un inmortal. De un inmortal. Que recorre el Renacimiento. Parece un cuento de Borges. Sí, pero un cuento de Borges de... Sí, y Borges no escribía novelas, porque escribía cuentas, claro. No, por suerte. No sé. Sí, claro. Oye, escribía prólogo de novelas. Manuel Mujica Laínez es un escritor argentino a releer. Yo me leí un libro por casualidad, me encontré una vez que estábamos buscando casa con mi mujer. El escarabajo. El escarabajo también es muy lindo. Hay uno que se llama La Casa, que es una casa que está a punto de ser destruida en Buenos Aires. La van a demoler y empieza a hablar, a contar la historia de toda una familia adentro. Muy Laínez. Muy Laínez. Un escritor que ha quedado, claro, porque argentinos tienen tanto granador que ha quedado como ahí, como medio de modé, pero es un escritor interesante. No podemos dejar... Bueno, entiendo que tú fuiste ayudante de fisiología y tuviste lucas para comprar libros. Pues claro. Eso fue la fiesta. Mira, mi amistad con León Cohen se basaba en que los dos comprábamos libros. Él con su sueldo de arquero de la Universidad de Chile y yo como ayudante de renal y páncreas. Entonces partíamos, nos pagaban y partíamos a la librería. ¿A dónde iban? Principalmente a la universitaria. Me acuerdo la que estaba en Alameda. Y otras perdidas, la Alborada que quedaba en Moneda. Alborada. Perdida. Oye, San Diego también. Haría que escribir una elegía a las librerías muertas de la ciudad, ¿no? Sí, y te iluminaban. Yo todavía tengo de pronto la estampilla, el ex libris que te colocaban. Tenía su estampilla, claro que sí. Y entonces uno... Era fantástico llevar... Ahí, por ejemplo, descubro Vidas Imaginarias. O sea, lo llevan un montón de libros. Bomarzo en una edición tristísima, que ahora sale una edición de tapadura, que le da la estatura que merece. Ahí me acordé de la leyenda sobre el padre de Armando Roa padre, y de Natalia, que dice la leyenda
que les leía al desayuno la gallego. Imagínate partir el desayuno y tu padre leyendo. Ahí o te transformas en un rebelde y no lees más, o te transformas en un escritor o un lector. ¿Qué es lo que sucedió? Eso sucedió con Armando, porque es un tremendo lector. Le voy a preguntar a Armando, Pregúntale si es cierta la leyenda. Partir la mañana leyendo la Y era muy hermoso encontrarse de pronto con un profesor que te distinguía porque tú leías, y nuestra discusión era Joyce o Proust. Y yo era joyciano. Claro. Con el tiempo. Pero ahora te has puesto proustiano, ¿no? Con el tiempo me he ido poniendo proustiano. A ver, detengámonos. Hablamos de Ulises, pero esta otra novela en la que tú te has sumergido y que tú estás enseñando, además, en un taller, entiendo eso. Así es. A la búsqueda del tiempo perdido. Hay muchos que sienten que el libro se les resiste. Sí. Hay lectores que dicen que es difícil. Es verdad que es tan difícil la novela. Fíjate que acaba de fallecer un gran personaje, Marcelo Jarpa, el poeta del parque, un poeta de sector, que se leyó, él decía que se había leído 5 o 6 veces a la búsqueda del tiempo. Pero hay gente que no ha logrado entrar. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo entrar en la búsqueda del tiempo perdido? Lo dice en Contre Saint-Beuve, lo dice el mismo Proust, no me lean con la inteligencia. Ajá, lógico. No me lean con los sentidos, con... O sea, déjense llevar, digamos, no lo dice así, pero luego se explaya el mismo Proust en mostrar que él ha escrito una época, ha escrito emociones, ha escrito... Y bueno, los celos, ha escrito el amor, ha escrito la perversión, pero no lo ha hecho sin abandonar una de las cosas que sorprende cuando ya se dejan llevar los alumnos en el taller, el humor. El humor salvaje que tiene el mundo de Egmont o Sodoma y Gomorra, o sea, el personaje del Barón de Charlis, es un personaje muy divertido, o sea, y tremendo, y cómo muestra esa clase aristocrática que se acabó. Claro, son los restos del mundo. Él es el arqueólogo de ese mundo que se terminó, ¿no es cierto? De un mundo que vivió la guillotina y que quedaron ahí haciendo fiestas ridículas. Fiestas ridículas. Oye, ya. No podemos dejar de hablar. Bueno, con Marco Antonio, ya les dije al comienzo, es caramba, es un hipocritísima lector. Podríamos estar horas. Yo creo que podríamos hacer un programa a lo mejor de un día entero y 2 días. Podríamos hacerlo alguna vez. Y no parar de hablar del libro. No cabe duda que no pararíamos de hablar. No podemos dejar de hablar de ese hito fundamental para ti como lector y escritor, que fue el paso por el taller Donoso y tu encuentro con José Donoso. Sí. A ver. Fue clave. O sea, Pepe trajo el mundo en un momento en que estábamos todos jibarizados y perseguidos y vigilados, sin que se nos entregara lo cosmopolita. O sea, Donoso no traía a Donoso, traía a Barcelona, a París, al mundo. O sea, y eso nos permitía encontrarnos con un leer mucho más apasionante. O sea, yo me acuerdo de haber conversado con él la primera vez que nos encontramos de Elías Canetti, Kundera, que recién entraba, y me dijo, no, yo prefiero que leas este libro, El Hotel Blanco, de Thomas, que nadie lo conoce, El Hotel Blanco, es un libro precioso. Y me lo hizo leer en inglés. Y después me dijo, hay construcción de personajes, tiene que leer Retorno a Brideshead. Retorno a Brideshead, yo lo había mirado como en menos, y me hizo leer, bueno, ahí fue el acercamiento a Proust a partir del 7º tomo, no empezar con el primero. Que era una manera bastante salvaje de leer a Proust, pero interesante, o sea, un experimento. Y para mí, Donoso, eso sí, es la culminación de una línea que parte con alguien muy importante para mí como escritor y como lector, que es Martín Cerda. Gran Martín Cerda. El crítico, ensayista. Crítico y ensayista, con el cual me tocó entrar a un taller en que el año anterior habían estudiado Adriana Valdés, Carmen Foxley, habían estudiado El obsceno pájaro de la noche, el libro que leí en primera edición y me dejó... Detengámonos en esa novela que yo considero que es una de las grandes novelas latinoamericanas, de las grandes. A mí me dio vuelta la cabeza cuando lo leí también, la verdad, y me volví fanático lector, pero me he leído casi todo Donoso. Qué bueno que está como volviendo, porque también ha habido como una injusticia con Donoso. Él sentía injusticia, se le podrá decir que era paranoico, pero yo creo que hubo una injusticia. ¿Quién es la lista de paranoicos que la literatura? Sí, bueno, imagínate. Qué pobre análisis. Sí, ¿cierto? O neurótico. Dicen, bueno, si no fuera neurótico, ¿qué haría?
tenía. Claro. Si no fuera neurótico no había escrito todo lo que escribió. Por favor, por suerte que fue neurótico. Sí, claro. Los neuróticos mueven el mundo. Y se movió en el psicoanálisis mucho tiempo, digamos. Se movió en el psicoanálisis. Sí, mucho Oye, tiempo. a ver, El obsceno pájaro de la noche. Iniciación. Haznos aquí una iniciación a esa novela que para ti ha sido tan importante. Mira, es que también, como dice Proust, no se lee con la inteligencia. Tampoco. No se lee como una novela de aventuras ni de acción, sino que hay que abrirse la cabeza y dejar que entre con todo el cabezón, la perra amarilla, las imágenes más extrañas, La sombra de Chile, ¿no? Es por adelante menos junguiano, jugando un poco como la sombra. De alguna forma en la sombra de Chile. Las imágenes que te puede aportar van más allá que de Chile. O sea, es latinoamericana, pero es asombrosa. Hemos hablado de muchos libros asombrosos. Y en ese sentido, El obsceno pájaro te asombra y te deja ya realmente en otro lado. ¿Qué te parece digamos. la prosa y la escritura de Donoso? Tiene momentos dispares, digamos. A mí me gusta mucho el obsceno, pero yo le decía a él, digamos, el obsceno pájaro como que se nota la gubia y la marca en la madera. Se notaba, o sea, hay una cosa que después va a ser mucho más elegante en Casa de Campo, por ejemplo. Otra gran novela. Otra gran novela. Gran alegoría. Es una Sí, y mucho más elegante, mucho más British. O sea, y luego cosas con humor, como El jardín de al lado, en que hay franco humor y reírse del mismo de una manera descarnada. Pero Casa de Campo y El obsceno pájaro son dos novelas superiores. Y El lugar sin límite es un... Sí, bueno, El lugar sin límites pertenece a la familia del obsceno pájaro. Iba a ser parte del obsceno pájaro. Y tuvo un problema económico y tuvo que pagar y sacar rápido una novela. Y saca esa novela fantástica. Pero ahí hay una novela latinoamericana. En El lugar sin límites. Va a ser una película de Ripstein después, una película situada en México, una muy buena película. Esa no la he visto, ¿ya? Que es muy interesante. ¿Ya? Pero El obsceno pájaro te dice estamos en otro país, que no es Chile, que es otro sitio, otro lugar, otra manera de ver las cosas. Es como que empiezas a mirar a Chile con extrañeza, ¿no? A partir de esa novela, ¿no? Sí. Te da una mirada que creo que a Donoso hay que volver, que es un tremendísimo escritor. ¿Tú estás de acuerdo con esto de la injusticia un poco? O sea, la vida a veces es injusta, ¿no? Yo creo que no hay injusticia, hay tontería nomás. O sea, preocuparse porque alguien su orientación sexual o su neurosis. Claro. Pero por favor, tendríamos que sacar toda la biblioteca. O sea, nos pusimos nazis. Sí, por lógico. Por favor. Hacer un campo de concentración sí, de que todo es paranoico. Claro, o sea, por favor, si lo importante es lo que escribieron, ¿me entiendes? Los monstruos que son, los monstruos que crea Pepe, y Pepe está vivo, pero es un gran autor. Un autor que a mí me pasa me acuerdo, un muy talentoso alumno de un taller literario, me decía, ¿pero dónde estaba yo? Que no había leído esto. Eso. ¿Dónde estabas tú, hipócrita lector, que no habías leído a Donoso? A ponerse a leer a Donoso y a entregarse, como dice Marco Antonio, que nos ha dado un muy buen consejo, no con el intelecto, no con la mente, es entregarse a una experiencia, que te sumergirse en el inconsciente también de alguna manera. Es entrar vas a entrar en la pesadilla. En la pesadilla, ¿no es cierto? Y eso puede que no le guste a ciertos lectores. Yo sé que a ti te ha gustado, por el teatro, inevitable pensarlo, volver a los clásicos. Sí. A los grandes clásicos. Estamos con los griegos, Esquilo. A ver, ¿quiénes son los que te han sacudido como dramaturgo? Yo he trabajado sobre la Orestida, he trabajado sobre Edipo varias veces, he visitado para allá y para acá, digamos. Pero más que los clásicos autores, es el mundo de la metamorfosis. O sea, es el mundo en que se te abre la mitología. La mitología griega fue una compañera de mis enciclopedias, compañía franca, digamos. O sea, me leía, me sorprendían una y otra vez Orfeo, Eurídice, los descensos al infierno, o sea, la Odisea, el Ilíada, leídos así como entretención, y sigo pensando que son muy entretenidas, digamos. O sea, eran las novelas de aventura. Eso mezclado con Ponzón de Teruel, o sea, hacer rocambolesca la mitología, lo hace Ovidio,
Virgilio, lo hace Virgilio. Después me acordé de otra novela preciosa, La muerte de Virgilio. La muerte de Virgilio. De Hermann Broch, que es una novela impresionante. Entonces, yo he visitado temáticamente el otro gran clásico que sí he visitado mucho, que es Shakespeare. Pero te iba a llevar para allá de todas maneras. Iba a pasar por Chekhov, pero ya te adelantaste. Shakespeare, has estado presentando un monólogo. Sí. Lo has definido como una partida de pool con la eternidad. Por ahí leí algo así, ¿no? Es un ajuste de cuentas contigo mismo después de una enfermedad que has tenido que enfrentar a partir de Shakespeare, dirigida por Pablo Schwartz, que ahora se está presentando las próximas funciones en Talca, entiendo. Talca, si alguien nos escucha en Talca, ¿cuándo va a ser eso? El 11. Ya, el 11 en Talca. Y luego de ahí a Madrid. Así es, estamos invitados. Háblanos de ese monólogo y qué hay de ti, qué está jugado de ti, está jugado de ahí en Shakespeare. Partamos por Shakespeare primero. ¿Por qué Shakespeare? En breve. Porque es absolutamente fascinante. O sea, no hay ningún escritor que me parezca de esa estatura. Es como dice Harold Bloom, el inventor de lo humano, como dice Harold Bloom. Harold Bloom siempre exageraba. Sí, pero exageraba maravillosamente. O sea, hay algo de invención de la literatura. O sea, y además me encanta Shakespeare porque lo hace como, bueno, tengo que hacerlo, tengo que ganar plata para el grupo, para la compañía, hay que escribir. No es que mentalmente haya estado pensando. No está la concepción del genio, yo soy un genio y que tengo que ser reconocido. Esa cosa neurótica no está. O sea, él gana dinero para pasarlo bien y... Tocado por el don nomás. Claro, por el super don. Digamos, pero en la obra de teatro hago una mezcolanza entre un supuesto psiquiatra llamado William Shakespeare. Entonces empieza a mezclar a este William Shakespeare, que habría escrito tantas obras, pero habla en castellano y de pronto habla en inglés, y se le pasan por la cabeza fragmentos de sus obras, de pronto son obras mías. Hay un inquisidor que se llama Adam de la Parra, que existe de hecho, este inquisidor. Ya. Sí, una vaya estirpe la mía, ¿no? Como dice de pronto el personaje, converso, marrano, traidor. Entonces, y este juego de personajes, este juego de literatura, este juego de... ¿Qué es para mí la literatura? ¿Qué es para mí leer? O sea, no puedo separar el leer del andar lúcido. O sea, la borrachera de la lectura, yo siempre estoy borracho. Ebrio de literatura, de literatura. Siempre estoy leyendo, soy pésimo para ver, o sea, sé de vinos. Mi padre era un catador incluso, pero no soy bebedor. Me hace fatal el vino porque me da sueño. No puedo tener sueño el lector. No, de luego que el lector no, tiene que estar lúcido. Oye, y de Shakespeare, ¿cuál es tu obra emblemática para ti? Una obra que te haya leído a ti, en una parte tuya incluso ignorada por ti mismo. Sí, mira, es que eso es bastante... Voy a nombrar las obras que me marcaron y que son las que yo le digo a mis alumnos, o sea, o lees esto o no has hecho nada. Que es el caso de Hamlet, que es el caso del Yago, no digo Otelo, digo Yago. Leer Otelo desde el punto de vista del mal, Yago, que es Lear. El Rey Lear. ¿Te gusta la versión de Parra? Me gusta la versión de Parra y me gusta porque juega con el lenguaje y va a jugar con las imágenes de una manera maravillosa. Es devastadora esa obra. Sí, eso te deja esa obra es devastadora, marcando ocupado. Pero Hamlet es impresionante. ¿Qué toca Hamlet del humano? ¿Qué es lo que devela del humano para ti? Mira, es una historia de jóvenes. No hay que recordarlo cuando uno la lee. Es una historia de muchachos que conocen de pronto la traición, el dolor, la venganza, la necesidad de volverse un poco locos para salvarse. O sea, despiertan al mundo. Al mundo adulto, son huérfanos, todos van a perder a sus padres, madres, o conocerán el suicidio. Termina con 8 o 9 muertos, o sea, si uno los cuenta, o sea, qué balance, como dice el Mr. Shakespeare, es un serial killer, aunque sea rubio. Es un asesino en serie. O sea, Shakespeare mismo un asesino en serie. Oye, Marco Antonio, entiendo que tú tienes en tu biblioteca, por un lado, que es y tienes un muro completo en tu pieza, entiendo, en el dormitorio con 100 libros que están dando vueltas, que vas leyendo, tocando, así, es verdad, es como... Hay algo de leyenda. Casi en trance. Son más de 100. Son más de 100. Son más de 100 y es un problema
problema para las cortinas. En estos últimos minutos ha sido tan interesante conversar contigo, sí. La verdad que lo he pasado tan bien, pero te voy a cortar porque si no este podcast no va a caber en ninguna parte. Sí. Oye, Marco Antonio, a ver, de los libros, de los últimos que tienes ahí en tu estantería, ¿trajiste alguno aquí? Claro. ¿En qué estás? Un picoteo, hazme una cata, así para el que no está escuchando. Mira, Georges Perec. El gran Georges Perec. Un autor francés. Cuenta quién es él también. Que tiene lo enciclopédico y el juego con el lenguaje en la punta de los dedos, digamos. Un autor francés fantástico. Un gran autor, se le dice, ¿por qué no está ya a la altura de Proust, digamos? Y está ahí. Se produjo una edición de Lugares, ¿ya? Un libro gordo, grande. Ahí lo veo, a ver, editado además por Anagrama. Por Anagrama. Entonces, ya, ese libro, háblanos de ese libro. ¿De qué trata ese libro? No, es un libro de los lugares importantes en la vida de Perec, retratados cada uno con placer, pero lo estoy empezando, así que no lo conozco todo lo que quisiera. Hay un autor que me encanta, que es Georgi Gospodinov. Ya, no lo he leído. Búlgaro. Háblame de él. Búlgaro, tiene una novela. Con esa editorial maravillosa. Que Impedimenta. Impedimenta, gran Tiene editorial. una novela preciosa. Lo digo 3 veces porque 3 veces preciosa. Las Tempestálidas. ¿Ya? Es increíble. ¿Y de qué trata? Es increíble. Ahí tienen que verlo, el juego que va generando con el lenguaje, con los personajes. Pero quiero llegar a la que más me gusta, que es La física de la tristeza. ¿Ya? Que cuenta el mundo político de la Bulgaria superada por las dictaduras, lo que queda de Bulgaria. La ruina. La ruina. Y eso es la física de la tristeza, la post-dictadura, retratada muy bellamente. Y este libro de cuentos lo tengo aquí al lado, no lo he recorrido todavía, acerca del robo de historias, te dice toda esa línea, y otros relatos. Gospodinov, por favor, Gospodinov. ¿Y el último? Joy Williams. Esto con mi relación con la literatura norteamericana, y el cuento corto, como pocos libros, como poca autora lo han trabajado Joy Williams, los 99 cuentos divinos, cuentos cortísimos. ¿Qué te gusta de esa cuentista? Sí. Val Blanco, Val Blanco con su imaginación, está jugando siempre con la literatura. Son textos de 3 líneas, textos de una página, digamos. Un doctor en medicina veterinaria que adoraba a los gatos y que con frecuencia los trataba en detrimento de sus otros pacientes, algunos de los cuales incluso llegaron a morir por no haber recibido tratamiento inmediato mientras se ocupaba de los gatos. Es una belleza, ¿me entiendes? Este juego juega y juega y juega. Joy Williams me lo descubrí gracias a María José Navia. María José Navia, que es una... Gran José Navia, sí. Pues estuvo aquí, claro, hipocritísima lectora. Hipocritísima lectora. Ella dice que tiene un solo superpoder: leer 4 libros a la semana. No, ella es superior. Hay que leer sus notas que hacen en Mercurio, son muy interesantes. Siempre está presentando autores nuevos, sugiriendo. En pandemia, cuando se fue día a día presentando una autora día. Eso casi me arruinó, porque trataba de seguirla, de comprar los libros, y era terrible. Pero era una compañera de pandemia muy extraordinaria. Te quiero preguntar por un autor que yo entiendo que tú hiciste algo parecido a lo que él hizo en la República Independiente de Brooklyn, un autor que falleció hace poco, para mí entrañable, que es Paul Auster. ¿Qué vínculo tienes tú con Paul Auster? Lo leí con pasión hasta Leviatán. ¿Ya? O sea, ahí me gusta mucho la trilogía de Nueva York. Pero en Leviatán me parece una cosa mayor, su gran obra. Porque está escrita de un tirón, o da esa bella sensación que fue escrita. Una escrita sobre la locura, el terrorismo, el deseo de destruir que tiene el personaje paralelo al narrador. ¿Y después qué pasó? ¿No te gustó el Paul Auster que venía después? No tanto. Me emocioné menos. Y la última novela es una... Sí, todo el mundo me dice lo mismo, tal como tú me apuntas. Te apunto. Sí, me hizo llorar. Eso es un buen consejo. Yo, fiel... Es un libro para nuestra edad. Fiel a las pasiones... Sigo comprando aquellos que me dieron pasión. Eso. Y probando. Eres fiel. Y los guardas ahí, los dejas. Y ahí está. Paul Auster. Colgado. Hay cosas que releo, Leviatán, y la última novela, yo digo, algo tendrá la última. Sí, tienes que leerla.
Estaban ya escribía viviendo el cáncer. estaba con conciencia de la muerte. Es una Sí, despedida. sí. Y es una despedida y esto un autor tuyo entrañable. Ya, por favor, prométeme que lo vas a leer, Marco Sí, Antonio. sí, no, Bueno, es que ya tienes me tantos... contagiaste. Mételo en los 100 que están ahí dando vueltas Sí, por arriba de tu cama. sí, que son más. Ya, oye, Marco Antonio, ha sido un placer. Bueno, Enrique Lin dijo porque escribí Estoy Vivo. Tú podrías decir porque leí Estoy Vivo, porque escribí Estoy Sí. Vivo, porque actué Estoy Vivo. Sí. Es decir, Marco Antonio, haría que colocarlo ahí en el Olimpo, los hipoquitísimos lectores chilenos. Siempre es un placer conversar contigo, aprender de ti. Creo que todos los que nos han escuchado tienen gratitud de todo lo que nos has regalado en esta conversación aquí en Tu Hipócrita Lector. Y mucho éxito en la presentación de esta obra en Talca. Shakespeare, ¿cómo se llama la obra? Mr. Shakespeare. Mr. Shakespeare. Un gran abrazo. Muchas gracias, Marco Antonio, por esta conversación. Muchas gracias a ti. Y ustedes, hipócritas lectores, si les gustó este diálogo de Hipócritas Lectores, busquen los anteriores capítulos en pauta.cl, también en Spotify. Y recuerden, todos los viernes a las 7:30 en Radio Pauta se estrena el capítulo nuevo, como este que estamos estrenando, de Tu Hipócrita Lector. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.